El sol de la tarde bañaba los senderos de piedra del Camino de Santiago, con una luz dorada que hacía brillar el polvo suspendido en el aire. El padre Miguel Sánchez ajustó el gastado sombrero que protegía su rostro del inclemente sol de julio, mientras avanzaba por el tramo que conectaba Astorga con Ponferrada. A sus 53 años, el sacerdote caminaba con la energía de un hombre mucho más joven, impulsado por una fe inquebrantable y el deseo de cumplir una promesa personal. 3 días más y llegaremos a Santiago, le comentó a Javier Méndez, un peregrino de Madrid que había conocido 2 semanas atrás y con quien había formado una amistad durante el trayecto. Después de tantos años soñando con esta peregrinación, casi puedo sentir el abrazo al apóstol. El viento soplaba con suavidad entre los robles centenarios que flanqueaban algunas secciones del camino, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y las hierbas silvestres. El paisaje montañoso de León se extendía majestuoso ante ellos, con sus cumbres distantes parcialmente cubiertas por nubes bajas que presagiaban una posible tormenta. «Deberíamos apresurarnos», sugirió el padre Miguel mientras consultaba su reloj de bolsillo, una reliquia familiar que había pertenecido a su abuelo. «No me gustaría que nos sorprendiera la lluvia antes de llegar al albergue». Javier asintió, pero su rostro reflejaba cierto cansancio. «Padre, si no le importa, necesito descansar unos minutos. Mis pies están protestando hoy más que de costumbre». «Por supuesto, hijo. Tomémonos un respiro». El sacerdote señaló una pequeña área junto al camino donde una formación rocosa ofrecía un asiento natural. «Esperaré allí mientras recuperas fuerzas». Mientras Javier se sentaba a la sombra de un árbol y se quitaba las botas para aliviar sus pies ampollados, el padre Miguel se alejó unos metros. Sacó de su mochila una pequeña Biblia encuadernada en cuero oscuro, desgastada por años de lectura diaria. Sus páginas amarillentas contenían numerosas notas en los márgenes, testimonios de una vida dedicada al estudio y la reflexión espiritual. Aquella Biblia, regalo de su madre el día de su ordenación sacerdotal, era su posesión más preciada. «Voy a caminar un poco más adelante para explorar el sendero», le dijo al joven mientras guardaba la Biblia en el bolsillo interior de su chaqueta. «Volveré en 15 minutos y continuaremos juntos». Javier levantó la mano en señal de acuerdo, demasiado concentrado en masajear sus doloridos pies como para responder verbalmente. El padre Miguel avanzó por el camino, disfrutando del momento de soledad que le permitía contemplar el paisaje y sus pensamientos. Al llegar a una bifurcación, dudó brevemente antes de tomar el sendero de la derecha, que parecía adentrarse en un pequeño bosque. La vegetación se volvía más densa a cada paso, y pronto se encontró rodeado de un silencio solo interrumpido por el ocasional canto de algún pájaro y el crujir de las hojas secas bajo sus pies. El aire se tornó más fresco y húmedo, señal de que la tormenta se acercaba más rápido de lo previsto. A lo lejos, escuchó el rumor de agua corriente, probablemente un arroyo que descendía de las montañas. Decidió que era momento de regresar, pero algo captó su atención: un antiguo monolito de piedra parcialmente cubierto de musgo, con inscripciones apenas visibles que parecían anteriores a la época medieval. Fascinado por el hallazgo, el padre Miguel se acercó para examinarlo mejor. Sacó una pequeña libreta y comenzó a tomar notas sobre el extraño monumento, perdiendo la noción del tiempo mientras intentaba descifrar aquellos símbolos erosionados por siglos de exposición a los elementos. Las primeras gotas de lluvia lo sorprendieron cuando finalmente decidió volver. El cielo se había oscurecido considerablemente, y la luz que se filtraba entre las copas de los árboles apenas era suficiente para distinguir el camino. Con paso apresurado, intentó regresar por donde había venido, pero pronto tuvo que admitir una verdad inquietante: había perdido el sendero principal. La lluvia arreció, convirtiéndose en un aguacero que dificultaba aún más la visibilidad. El padre Miguel buscó refugio bajo un árbol de copa frondosa mientras esperaba que amainara lo suficiente para orientarse. Sacó su Biblia y la protegió bajo su chaqueta, temiendo que la humedad dañara sus frágiles páginas. Javier esperó pacientemente el regreso del sacerdote durante casi 1 hora. Cuando la tormenta comenzó, buscó refugio en el albergue más cercano, confiando en que el padre Miguel habría hecho lo mismo. Solo al anochecer, cuando no había señales del religioso, Javier alertó a las autoridades locales. Esa noche,
Varios grupos de búsqueda peinaron los alrededores con linternas y perros, llamando incesantemente al padre Miguel entre la lluvia torrencial y los truenos que hacían eco en las montañas. Al amanecer, lo único que encontraron fue su sombrero enganchado en una zarza cerca del arroyo, que para entonces se había convertido en un caudaloso torrente que arrastraba todo a su paso. El padre Miguel Sánchez, respetado párroco de un pequeño pueblo de Valladolid, había desaparecido sin dejar más rastro que un sombrero maltratado por la lluvia y un misterio que persistiría durante décadas. Las primeras 24 horas tras la desaparición del padre Miguel fueron un torbellino de actividad. La Guardia Civil desplegó todos los recursos disponibles, equipos con perros rastreadores, voluntarios locales y, cuando el clima lo permitió, un helicóptero que sobrevoló la zona boscosa donde se le había visto por última vez. Javier Méndez, consumido por la culpa de haber sido la última persona en ver al sacerdote, participó incansablemente en la búsqueda. Debí haberlo acompañado, repetía una y otra vez mientras caminaba entre la maleza, su voz quebrándose cada vez que pronunciaba aquellas palabras. Teresa Sánchez, la hermana menor del padre Miguel, llegó desde Madrid al segundo día. Con 50 años recién cumplidos y una fortaleza admirable, se convirtió en el rostro de la familia durante la crisis. Cada mañana se reunía con los oficiales a cargo, y cada noche regresaba al modesto hostal donde se alojaba para rezar por un milagro que parecía cada vez más improbable. Mi hermano conocía los riesgos del camino, explicó a los periodistas que comenzaron a llegar atraídos por la historia del sacerdote desaparecido. Pero su fe siempre fue más fuerte que su miedo. Esta peregrinación era el sueño de su vida. Al cuarto día, cuando las esperanzas empezaban a desvanecerse, un grupo de búsqueda encontró un rastro prometedor, huellas parciales que coincidían con las botas del sacerdote, dirigiéndose hacia una zona escarpada conocida localmente como Las Gargantas. El entusiasmo inicial se transformó en consternación cuando el sendero de huellas terminaba abruptamente al borde de un precipicio que daba a un barranco de casi 60 metros de profundidad. Los equipos de rescate descendieron con cuerdas, explorando cada centímetro de aquel abismo rocoso. El teniente Ramírez, oficial al mando de la operación, mantuvo una expresión impenetrable cuando informó a Teresa que no habían encontrado nada concluyente, ni el cuerpo de su hermano, ni su mochila, ni señales de que hubiera caído por aquel lugar. Es como si la tierra se lo hubiera tragado, murmuró uno de los guardias civiles cuando creía que nadie lo escuchaba. A medida que pasaban los días, la búsqueda intensiva dio paso a patrullas rutinarias. Los titulares de periódicos que inicialmente ocupaban primeras planas fueron reduciéndose a breves menciones en páginas interiores. La historia del padre Miguel comenzó a diluirse en el flujo constante de otras noticias, otros dramas, otras vidas. En el pequeño pueblo de Castroverde, donde el padre Miguel había servido como párroco durante más de 15 años, la conmoción inicial dio paso a un dolor colectivo que unió aún más a la comunidad. Cada domingo, la iglesia se llenaba de feligreses que rezaban por su regreso, o al menos, por encontrar respuestas que trajeran algo de paz. Era más que nuestro párroco, explicó Dolores Martín, la anciana que durante años había cuidado de la casa parroquial. Era el hombre que bautizó a nuestros nietos, que consoló a nuestros enfermos, que escuchó nuestras confesiones sin juzgarnos. Era parte de nuestras vidas. La parroquia quedó temporalmente bajo el cuidado del padre Enrique, un joven sacerdote recién ordenado que se sentía abrumado no solo por sus nuevas responsabilidades, sino también por la sombra del hombre a quien reemplazaba. Cada vez que alguien comparaba su homilía con las del padre Miguel, o mencionaba cómo el anterior párroco habría manejado una situación, el joven sentía el peso de unas expectativas imposibles de satisfacer. 6 meses después de la desaparición, la Guardia Civil oficialmente reclasificó el caso como inactivo, aunque técnicamente seguía abierto. Las teorías abundaban. Algunos especulaban que el padre Miguel había sufrido un accidente en algún lugar remoto, donde aún no lo habían encontrado. Otros sugerían que quizás había decidido abandonar su vida religiosa. Los más oscuros rumores insinuaban un posible suicidio, algo que Teresa rechazaba vehementemente. «Conozco a mi hermano», insistía ella cada vez que alguien se atrevía a mencionar esa posibilidad. Su fe era inquebrantable.
Jamás habría tomado ese camino, sin importar cuán grande fuera su desesperación. Un año después, en el primer aniversario de su desaparición, el obispo de la diócesis celebró una misa en memoria del padre Miguel. No era un funeral. Teresa había insistido en que sin un cuerpo no podía haber un entierro, sino una celebración de su vida y su ministerio. La iglesia de Castroverde, decorada con las flores silvestres que tanto le gustaban al sacerdote, se llenó hasta el último rincón. Antiguos feligreses, compañeros del seminario y amigos de toda España se reunieron para honrar su memoria. Javier Méndez, quien había mantenido contacto con Teresa durante aquel doloroso año, ocupó un lugar discreto en uno de los últimos bancos. El peso de aquella última conversación con el padre Miguel seguía atormentándolo, y ni siquiera el paso del tiempo había logrado aliviar su sentimiento de responsabilidad. A medida que pasaban los años, el misterio del padre Miguel Sánchez se convirtió en una de esas historias que se contaban en voz baja en los albergues del Camino de Santiago. Los peregrinos que pasaban por el tramo donde había desaparecido a veces dejaban pequeñas cruces improvisadas o piedras apiladas en su memoria. Para muchos, se había convertido en una especie de leyenda, un recordatorio de los peligros que podían acechar incluso en un camino tan transitado. Teresa nunca dejó de buscar respuestas. Cada año, en el aniversario de la desaparición, regresaba al último lugar donde se había visto a su hermano. Caminaba por los senderos, hablaba con los lugareños, dejaba carteles con su fotografía en los albergues y las oficinas de turismo. Poco a poco, su cabello se fue volviendo gris, y las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron, pero su determinación nunca flaqueó. «Alguien sabe algo», repetía con una convicción inquebrantable, «y algún día, esa persona hablará». Mientras tanto, en un cajón de su escritorio, Teresa guardaba celosamente los objetos personales de Miguel que la Guardia Civil le había entregado: su reloj de bolsillo, detenido para siempre a las 5:47, algunas fotografías, cartas de feligreses agradecidos y un sobre sellado con las últimas notas que había tomado antes de emprender su peregrinación. Lo que Teresa no podía saber era que la respuesta al misterio de su hermano yacía enterrada a menos de 1 kilómetro del lugar de su desaparición, esperando pacientemente a que el tiempo y el azar convergieran para revelar una verdad que cambiaría para siempre la historia del padre Miguel Sánchez. Mayo de 2023. El sol primaveral calentaba la tierra después de un invierno particularmente lluvioso en la provincia de León. Manuel Castro, un hombre de 62 años con manos callosas por décadas de trabajo en el campo, ajustó su gorra mientras supervisaba la excavadora que preparaba los cimientos para la ampliación de su casa rural. Lo que había comenzado como un modesto albergue para peregrinos del Camino de Santiago hacía 15 años, se había convertido en un negocio próspero que ahora requería más habitaciones. Un poco más a la derecha, Ramón, indicó Manuel al operador de la máquina, señalando el área donde planeaban construir una nueva ala con 5 habitaciones adicionales. Necesitamos nivelar bien esa parte antes de que lleguen los albañiles mañana. La excavadora avanzó lentamente, mordiendo la tierra húmeda con su pala metálica. El ruido del motor ahogaba los sonidos del campo, pero no lo suficiente como para cubrir el chirrido metálico que se produjo cuando la máquina golpeó algo bajo la superficie. «¡Para, para!», gritó Manuel, acercándose rápidamente al borde de la excavación. «Has golpeado algo». Ramón apagó el motor y ambos hombres se inclinaron para examinar lo que había interrumpido su trabajo. Medio enterrado en el barro, apenas visible entre la tierra removida, asomaba lo que parecía ser una caja metálica de tamaño mediano, oxidada por el tiempo y la humedad. «Parece una caja fuerte antigua», comentó Ramón, saltando al foso para examinarla más de cerca. Con cuidado, utilizó una pequeña pala para liberar el objeto de su prisión de tierra. «Es pesada, pero no tanto como esperaría si contuviera algo valioso». Manuel, cuya curiosidad había eclipsado momentáneamente la urgencia de continuar con la construcción, ayudó a Ramón a subir la caja. La colocaron sobre una lona extendida en el suelo y la examinaron con detenimiento. No tenía cerradura visible, solo una tapa oxidada que parecía sellada por el tiempo y la corrosión. «Vamos a llevarla al cobertizo», sugirió Manuel. «Allí tengo herramientas para abrirla sin dañar lo que pueda contener». Una vez en el cobertizo,
Trabajaron metódicamente para abrir la caja. Les llevó casi una hora lograr que la tapa cediera, revelando su contenido protegido por varias capas de plástico sellado, que sorprendentemente había mantenido el interior relativamente seco, a pesar de los años bajo tierra. «Dios mío», murmuró Manuel cuando finalmente removieron la última capa protectora. En el interior de la caja había una Biblia de cuero oscuro, visiblemente antigua pero en buen estado de conservación, gracias al empaquetado cuidadoso. Junto a ella, un sobre amarillento con una sola palabra escrita en una caligrafía elegante: testimonio. Manuel abrió el sobre con dedos temblorosos y extrajo varias hojas de papel, también protegidas por plástico. Comenzó a leer en silencio, pero a medida que avanzaba en la lectura, su rostro palideció. «Ramón», dijo finalmente, con voz apenas audible, «esta Biblia pertenecía al padre Miguel Sánchez». El nombre provocó un reconocimiento inmediato en ambos hombres. Aunque habían pasado más de 4 décadas desde su desaparición, la historia del sacerdote perdido durante su peregrinación seguía siendo parte de la memoria colectiva de la región, especialmente entre quienes vivían cerca del camino. «¿El que desapareció en el 79?» preguntó Ramón, incrédulo. «A mi padre participó en su búsqueda. Decía que fue uno de los momentos más extraños de su vida, como si el hombre se hubiera desvanecido en el aire». Manuel asintió lentamente, sus ojos fijos en las páginas del testimonio. «Tenemos que llamar a la Guardia Civil», dijo finalmente. «Y creo que hay una hermana, si todavía vive. Teresa Sánchez, ahora una mujer de 94 años que residía en una residencia para mayores en Madrid, recibió la noticia con una calma sorprendente. Cuando el teniente García le explicó por teléfono el descubrimiento, ella simplemente respondió: «Siempre supe que algún día sabríamos la verdad». A pesar de su avanzada edad y la fragilidad de su salud, Teresa insistió en viajar hasta León para ver la Biblia de su hermano con sus propios ojos. Su nieta Ana, una periodista de 40 años, la acompañó en el viaje. Cuando finalmente tuvo en sus manos aquel libro que había significado tanto para Miguel, Teresa lo acarició con la ternura de quien reencuentra a un viejo amigo. Abrió cuidadosamente la primera página y allí, escrito con la inconfundible letra de su madre, estaba la dedicatoria que recordaba perfectamente: «A mi hijo Miguel, que tu camino siempre esté iluminado por la palabra de Dios. Con amor eterno, mamá». 12 de junio de 1953. Las lágrimas brotaron silenciosamente de sus ojos cansados mientras pasaba las páginas amarillentas. Entre ellas, encontró numerosas notas en los márgenes escritas por su hermano, subrayados de pasajes significativos, y pequeñas marcas que solo él entendería completamente. Pero lo más sorprendente fue descubrir, insertada entre las últimas páginas, una fotografía en blanco y negro que mostraba a Miguel junto a un grupo de seminaristas en los años 50. «Este es el único objeto personal que hemos recuperado», explicó el teniente García, pero el testimonio que lo acompañaba podría finalmente arrojar luz sobre lo que le sucedió a su hermano. Teresa asintió, preparándose para enfrentar una verdad que había buscado durante casi toda su vida adulta. A su lado, Ana tomó su mano, dándole la fuerza que necesitaba para escuchar lo que el destino había reservado para el padre Miguel Sánchez. La Biblia, aquel objeto tan personal y cargado de significado, había emergido de la tierra como un mensajero del pasado, trayendo consigo respuestas largamente esperadas y, quizás, la posibilidad de cerrar finalmente un capítulo doloroso en la vida de Teresa y de todos aquellos que habían conocido y amado al sacerdote desaparecido. La sala de reuniones de la Comandancia de la Guardia Civil en León había sido preparada para un encuentro extraordinario. Alrededor de una mesa rectangular se sentaron Teresa Sánchez, apoyada en un bastón y acompañada por su nieta Ana, Manuel Castro, el propietario del terreno donde se había encontrado la Biblia, el teniente García, actual responsable del caso, y el capitán Martínez, un oficial retirado de 82 años que había participado en la búsqueda original del padre Miguel en 1979. Sobre la mesa, protegida ahora por una funda transparente de conservación, descansaba la Biblia del sacerdote junto con las páginas del testimonio, meticulosamente digitalizadas y analizadas por expertos durante las 2 semanas transcurridas desde su descubrimiento.
Señora Sánchez, comenzó el teniente García con voz solemne. Después de un análisis exhaustivo del documento encontrado junto a la Biblia de su hermano, creemos estar en condiciones de explicarle qué ocurrió el 17 de julio de 1979. Teresa asintió lentamente, su rostro arrugado mostrando una mezcla de anticipación y temor. A sus 94 años, había esperado este momento durante tanto tiempo que casi parecía irreal que finalmente hubiera llegado. El testimonio, continuó García, fue escrito por un hombre llamado Ernesto Vidal, fallecido en 2011 según hemos podido confirmar. En 1979, Vidal era un campesino que vivía en una cabaña aislada, cerca del área donde desapareció su hermano. García desplegó sobre la mesa varias fotografías de un hombre de aspecto rudo, con barba espesa y mirada esquiva, extraídas de antiguos registros policiales. Vidal tenía antecedentes por contrabando y pequeños delitos, y según su propio testimonio, había construido un sistema de túneles y cuevas artificiales en la zona para ocultar mercancías de contrabando que traía desde Portugal. El teniente hizo una pausa antes de continuar. El día de la tormenta, Vidal estaba transportando un cargamento cuando se encontró con su hermano en el bosque. El padre Miguel, desorientado por la lluvia, le pidió ayuda para regresar al camino principal. Teresa cerró los ojos brevemente, imaginando aquel encuentro fatal entre su hermano y un desconocido en medio de la tormenta. Según el testimonio, Vidal temió que el sacerdote pudiera haber visto demasiado o que reportara su presencia en la zona a las autoridades. En un momento de pánico, golpeó al padre Miguel en la cabeza con una linterna. Un sollozo ahogado escapó de la garganta de Teresa. Ana apretó su mano con más fuerza, ofreciéndole silencioso apoyo. Vidal escribe que no tenía intención de matarlo, solo de dejarlo inconsciente temporalmente. Pero cuando el sacerdote cayó, golpeó su cabeza contra una roca. Vidal comprobó sus signos vitales y confirmó que había fallecido instantáneamente. El silencio en la sala era opresivo, roto únicamente por el suave zumbido del sistema de aire acondicionado. Aterrorizado por lo que había hecho, prosiguió García, consultando sus notas, Vidal decidió ocultar el cuerpo en una de sus cuevas artificiales. Fue entonces cuando encontró la Biblia en el bolsillo interior de la chaqueta del padre Miguel. Según su testimonio, algo en aquel libro y en las anotaciones personales que contenía le impactó profundamente. García pasó una página de su informe antes de continuar. Vidal explica que después de enterrar al padre Miguel, comenzó a leer la Biblia cada noche. Las notas de su hermano, sus reflexiones y su evidente fe fueron, en sus palabras, como una voz que me hablaba desde más allá de la muerte. Durante los siguientes meses, experimentó lo que describe como una transformación espiritual. Un año después del incidente, Vidal desenterró el cuerpo del padre Miguel y le dio sepultura apropiada en un lugar que describe como bajo el roble partido por un rayo, junto al arroyo que nace en la montaña. Conservó la Biblia como recordatorio de su crimen y de su posterior arrepentimiento. Teresa, que había mantenido la compostura hasta ese momento, finalmente dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. ¿Han encontrado sus restos?, preguntó con voz quebrada. Aún no, señora, respondió García, pero tenemos equipos buscando en el área descrita. La referencia al roble partido es prometedora. Los lugareños conocen ese lugar. Es cuestión de tiempo. El capitán Martínez, que había permanecido en silencio hasta entonces, se aclaró la garganta. En 1979, concentramos nuestra búsqueda en el barranco y sus alrededores porque encontramos huellas que conducían allí. Ahora sabemos, gracias al testimonio, que Vidal deliberadamente creó ese falso rastro para desviar nuestra atención. Ana, quien había estado tomando notas para un posible artículo con el consentimiento de su abuela, hizo la pregunta que todos estaban haciendo. ¿Por qué Vidal enterró la Biblia en ese lugar específico? ¿Y por qué no confesó oficialmente? García asintió, reconociendo la validez de la pregunta. El testimonio aborda ambos puntos. Vidal explica que nunca tuvo el valor de confesar formalmente porque temía la prisión, pero no podía vivir con el secreto completo. La Biblia, con su testimonio adjunto, fue su forma de asegurar que algún día se conociera la verdad. En cuanto al lugar, continuó, resulta que ese terreno pertenecía originalmente a la familia de Vidal.
Lo vendió en 1995 al padre de Manuel, quien años después construyó allí el albergue para peregrinos. Vidal escribe que le pareció una señal divina que aquel lugar donde había ocultado su crimen se convirtiera en un refugio para peregrinos como el padre Miguel. Teresa se secó las lágrimas con un pañuelo bordado que había pertenecido a su madre. Mi hermano, dijo con voz suave pero clara, dedicó su vida a ayudar a las personas a encontrar redención. Me consuela saber que, incluso en su muerte, pudo guiar a alguien hacia la luz. 3 semanas después, en una lluviosa mañana que recordaba al día de la desaparición del padre Miguel, un pequeño grupo se reunió en el cementerio parroquial de Castroverde. Los restos del sacerdote, finalmente recuperados del lugar descrito en el testimonio e identificados mediante pruebas de ADN, recibían sepultura cristiana 44 años después de su muerte. El ataúd, cubierto con una sencilla tela blanca, descendió lentamente a la tierra mientras el nuevo párroco de Castroverde, un hombre joven que conocía la historia del padre Miguel, solo a través de los relatos de los ancianos del pueblo, recitaba las oraciones finales. Teresa, sentada en una silla de ruedas junto a la tumba, sostenía en su regazo la Biblia de su hermano. Por decisión unánime de la familia, el libro no sería enterrado con él como era tradicional, sino donado al pequeño Museo del Camino de Santiago en Astorga, donde se exhibiría junto a un relato de la extraordinaria historia del padre Miguel Sánchez. Entre los asistentes al funeral se encontraba un anciano de 72 años que se mantenía discretamente apartado del grupo principal, Javier Méndez, aquel joven peregrino que había sido la última persona en ver con vida al padre Miguel. Había viajado desde Madrid para despedirse finalmente del hombre cuyo recuerdo lo había acompañado toda su vida. Cuando la ceremonia concluyó, Javier se acercó tímidamente a Teresa. «No sé si me recuerda», comenzó, con la voz temblorosa por la emoción. «Yo era el joven que caminaba con mi hermano», completó Teresa, extendiendo su mano hacia él. «Claro que te recuerdo, Javier. Miguel te mencionaba en sus cartas. Decía que habías reavivado su fe en la juventud». Las palabras de Teresa provocaron en Javier un sollozo contenido durante décadas. «Todos estos años», confesó, «me he culpado por dejarlo ir solo aquella tarde». Teresa apretó su mano con sorprendente fuerza para alguien de su edad. «No fue tu culpa, hijo. Nunca lo fue. Mi hermano tomó su propio camino, como siempre lo hacía en la vida». Mientras los asistentes se dispersaban lentamente, Manuel Castro se detuvo frente a la lápida recién colocada, que contenía una simple inscripción: Padre Miguel Sánchez, 1926-1979. Su peregrinación continúa en la eternidad. He decidido, le comentó a Ana, que fotografiaba discretamente la escena para su artículo, nombrar mi albergue, el refugio del peregrino perdido, en su honor, y cada huésped recibirá un pequeño marcapáginas con su historia. Ana asintió, pensando en cómo la desaparición y el redescubrimiento del padre Miguel se había convertido en una historia que trascendía el simple misterio de un hombre perdido. Era un relato sobre redención, sobre cómo las palabras escritas en una Biblia habían transformado la vida de un criminal, y sobre cómo el tiempo, inexorable y paciente, finalmente había traído verdad y paz a quienes la buscaban. Aquella noche, después del funeral, Teresa pidió unos momentos a solas en la habitación del hotel antes de emprender el viaje de regreso a Madrid. Con la Biblia de su hermano sobre su regazo, abrió el libro en la última página donde Miguel había hecho anotaciones. Allí, junto a un pasaje subrayado del Evangelio de Mateo, encontró unas palabras escritas por su hermano justo antes de emprender su peregrinación. El verdadero milagro no está en lo que encontramos al final del camino, sino en cómo el camino mismo nos transforma. Teresa sonrió entre lágrimas, reconociendo en aquellas palabras la esencia misma de su hermano y de la extraordinaria historia que había unido tantas vidas a lo largo de más de 4 décadas. Semanas después, el pequeño Museo del Camino de Santiago en Astorga inauguró una nueva exhibición permanente. En una vitrina especialmente diseñada, la Biblia del padre Miguel Sánchez reposaba abierta, mostrando sus páginas gastadas y sus márgenes llenos de anotaciones personales. Junto a ella, una placa discreta narraba la historia del sacerdote desaparecido
y el improbable camino que su Biblia había recorrido para regresar finalmente a la luz. Y cada año, en el aniversario de su desaparición, peregrinos de todo el mundo dejan una pequeña piedra sobre su tumba en Castro Verde, continuando un camino que, como la fe que el padre Miguel predicaba, nunca termina realmente, solo se transforma.